Como a la podcast, donde las voces cuentan historias. El arte de charlar. Hola, bienvenidos a Como a la podcast. Mi nombre es Carol Díaz y en esta ocasión tenemos un especial, se puede decir, porque vamos a tratar un tema del cual ustedes nos pidieron, nos han pedido siempre que hablemos, y pues en esta ocasión vamos a hablar justamente de todo el proceso de la creación de un podcast, en específico pues este podcast que ustedes están escuchando. Bienvenido, Jorge, ¿cómo te encuentras? A pocos horas también de viajar, ¿no, Jorge? De este nuevo reto que te espera rumbo al otro continente. Hola Caritol, sí, muy bien. Antes que nada, estoy muy bien emocionado porque vamos a hablar acerca de este tema que es un tema que hemos tratado en otras partes, lo hemos tratado de hecho nos hicieron una entrevista en una revista aquí de Cali, lo hablamos en los en vivo que hacíamos en Instagram, y bueno, ahora lo vamos a tratar directamente en el programa principal. Y sí, como tú dices, es un tema que quisimos tratar porque nos parece que es interesante hablar acerca del proceso que hemos creado, porque muchas personas hoy en día quieren embarcarse en lo que es pues el mundo de los podcasts, y bueno, que nuestra experiencia les sirva un poquito. Y claro, aquí la gente no lo sabe, pero poquísimos programas, yo creo que solo 2 hemos grabado Carol y yo estando frente a frente, y ahora estamos frente a frente en el último programa que vamos a tener aquí compartiendo el mismo espacio. Y bueno, espero que sea del agrado de todo, y es muy diciente, ¿no, Carol? Que este podcast que vamos a hablar acerca de nosotros, de la creación del programa, estemos los dos en el mismo lugar, así que me emociona y me parece muy bello en realidad. Porque después ya estaremos grabando una instancia más larga. Mucho más largo y a un horario mucho más difícil. Ese es otro reto, ¿no? Tratar de coordinarnos por todas las ocupaciones que tenemos, y bueno, de esto y de mucho más vamos a hablar en este capítulo número 68. Yo creo que este capítulo puede tener una segunda parte cuando ya nos hayamos acostumbrado a los cambios que se vienen, ya sea horarios o ya sea de los que vengan, para contar cómo ha sido la experiencia de hacer podcast desde la lejanía, realmente desde la lejanía. Y bueno, yo creo que podemos comenzar aquí, Carol, de una con el programa, porque iba a decir, ya hemos tenido la experiencia de crear desde la lejanía, porque comienzo con la génesis de Como la Podcast, y fue yo estando en Bogotá y tú estando aquí en Cali en plena pandemia, así, el fin del mundo más berraco, caían rayos, caían de todo del cielo. Y fue en ese momento cuando decidimos poner en práctica unas ideas que teníamos mucho tiempo, pues las teníamos ahí masticando lentamente, pero no nos atrevíamos a hacerlo. Y yo creo que si yo quiero dejar un consejo, que no soy de dar consejos, pero me gustaría aquí a las personas que están iniciando en este mundo, quieren hacerlo y nos escuchan y dicen, pues me gustaría, mi consejo es que se atrevan, que hagan las cosas, que no dejen para mañana. Puede sonar muy cliché y todo, pero solemos dejar todo para mañana, para algún día, para un futuro, y ese futuro nunca llega. Siempre hay que hacer las cosas cuando la queremos hacer, y embarcarse, así sea con el micrófono del celular como éramos nosotros, o con cualquier cosa. Los podcasts se hacen solamente con las ganas de hacerlo, así que embárquense. Y bueno, en este episodio vamos a estar hablando mucho más acerca de esto, y si tienen algunas preguntas nos pueden dejar a través de las redes, ya saben cuáles, y todas las demás. Sí, Jorge, yo creo que fue un paso muy grande el que dimos, y menos mal que lo dimos porque ya estamos en este capítulo número 68, y sería un ejercicio muy chévere el revisar ese primer capítulo y compararlo, porque creo que hemos crecido en muchos aspectos, sobre todo digamos desde el mismo aspecto técnico de saber que teníamos que comprar implementos para que el sonido mejorara, los temas, elegir correctamente los temas, darle paso a ustedes para que también hicieran parte de este programa, los invitados, conocer mucha gente, tener que coordinar horarios. Entonces creo que casi siempre uno escucha el producto pero no sabe lo que está detrás, todo el proceso y todo el trabajo que hay detrás, porque verdaderamente es un trabajo, y un trabajo grande que hay que hacer, pero uno siempre termina organizándose, y si es algo que le apasiona y si es algo que nos une, como en este caso la creación de ese podcast fue justamente por algo que nos apasiona, que es el cine y la literatura, entonces creo que es algo que vale la pena. Eso ya lo hemos contado antes, Carol, pero pues
es el momento propicio para repetirlo, de lo que fue la génesis de Comala Podcast, Carol. Y es que en un principio, muy al principio, cuando Comala era una idea, y incluso Comala fue, no sé si te acuerdas, como un apartado de una idea mucho más grande que teníamos, porque nosotros queríamos era hacer una revista. Primero iba a ser una revista física y nosotros en nuestra ingenuidad creíamos que lo íbamos a conseguir, y luego esa idea dio paso a una revista virtual que nos reunimos, incluso yo me acuerdo tanto, nos reunimos en la Univalle, estuvimos hablando de lo que debía tener la revista. Tenía como 800 cosas, tenía poesía, música, tenía cine, sí, era la revista cultural que no hay en Colombia, porque no la hay. Entonces queríamos, yo creo que esto es un deseo de todos los estudiantes de literatura, no sé si todos, pero muchos tienen el deseo de crear su propia revista y dar su propia visión acerca del mundo de las artes, y nosotros queríamos eso. Y el podcast era como un añadido, que se iba a hacer en algún punto, pero primero era la revista. Luego se acabó el mundo, vino la pandemia por primera vez, porque está a punto de acabarse por segunda vez el mundo, y, y vimos que una revista de esa manera, de la que queríamos, de la calidad que queríamos, era imposible. E innecesaria también. Sí, Porque digamos que nos estamos adecuando un poco más a las necesidades de la hora, de lo inmediato, y qué mejor manera de hacerlo, digamos, con un podcast y a través de la voz, donde ustedes pueden escucharnos haciendo sus diferentes actividades diarias. Yo, por ejemplo, escucho podcast cuando voy rumbo al trabajo, o cuando tengo un tiempo que estoy descansando, me pongo los audífonos, escucho el podcast. Es como una manera también de aprender, porque uno aprende un montón a través de los podcasts, de relajarse, pero también, digamos, de aprovechar el tiempo, debido a que muchos contamos con muy poco tiempo en el día, en la semana. Entonces es una manera también de descansar y de aprovechar ese tiempo que nos queda un poquito libre. y ahorita que llevamos un poquito más consolidado este formato del podcast, ¿tú cómo ves estas nuevas tecnologías que se están abriendo, Carola, para, como tú decías, para aprender, para conocer? ¿Crees que son el futuro, o que en algún punto la gente se va a cansar? Porque hace poquito estuve escuchando un simposio, Carol, y una de las reflexiones que hacían era como que hay una sobrecarga de podcast hoy en día, y que la gente como siempre hace, se coge a uno y deja el resto a un lado. ¿Te parece que eso es correcto, o te parece que esta es una tecnología que va a seguir avanzando y creciendo? Es que yo creo que es como la plataforma de YouTube también, ¿no? Que en su primer momento fue un boom y mucha gente hizo muchísimo dinero haciendo uso de YouTube, pero luego se dieron cuenta de la necesidad de diversificar y empezaron a usar otras plataformas. Yo creo que en ningún momento con el podcast va a pasar lo mismo, y nosotros, digamos, vamos a sentir la necesidad de buscar otros lugares donde hacer, digamos, público esto que queremos expresar, y sobre todo contarles a ustedes también, digamos, transmitirles más bien ese deseo y ese amor de nosotros por la literatura y el cine, que es justamente el fin, ¿no? Supongo que no será como tan importante las plataformas, los lugares donde de encuentro, sino más bien el contenido, y que ustedes también hagan parte de ese contenido. Sí, como tú dices, el podcast es un formato muy maleable, que yo creo que eso es lo importante, que es muy maleable, que se acopla a nuestra vida diaria. Hoy en día, y sobre todo nosotros que estamos pasando de una juventud muy joven. ¿Eso qué? No, de los 20 años a los 30, cuando se comienzan a tener muchas más responsabilidades, muchas personas están comenzando a tener sus hijos, a crear sus familias, a tener sus trabajos, a comprar sus cosas, y debido a ello tienen muy poco tiempo como para sentarse a ver un video de YouTube, o están cansados, y el tiempo que tienen es el tiempo que van en el transporte público, o en sus carros, o cuando hacen ejercicio, y el podcast se acopla a ello. Yo creo que esta fue una de los por qué elegimos este formato por encima de otro. Por ejemplo, con el equipo que tenemos, que es poco, pudimos ponernos a hacer videos para YouTube, y no lo hicimos porque creímos que primero no nos sentíamos cómodos ante las cámaras, ahora un poquito más, pero antes no. Y después porque creímos que el podcast se acoplaba a nuestra personalidad, la personalidad que cada uno de nosotros dos tiene, y que se compagina y que se acopla también a nuestra vida. Bueno, yo tengo algo que decir. Recuerdo el inicio, Jorge, cuando realmente íbamos a grabar el primer capítulo.
que cuéntame o recuérdame cuántas veces grabamos el intro. O cuántas veces grabamos la primera parte del capítulo, Jorge. Las veces exactas no las recuerdo, pero sé que fueron muchas. Demasiado. Yo creo que fueron unas 2-3 horas que estuvimos tratando de grabar esa primera parte. Porque ¿cómo comienza uno? Ese es sí, por eso te digo, o sea, es difícil al principio, claro. Y yo creo que esto es de costumbre, ¿no? Y digamos, para mí sería más chocante tener que, bueno, para mí es como por dosis, ¿no? Bueno, ya superaste la parte en donde tenías que hablar por micrófono, ahora sigue la parte de los en vivos, y luego pues la vida me sorprenderá. Hablar con otras personas. Bueno, sí, hablar con otras personas que pues que yo, pues sí. Tú sabes que como no soy como de, bueno, tú eres un poquito más sociable y yo cuando toca como digamos más no sociable. A mí se me dificulta un poco, entonces digamos Jorge es la cara comercial del podcast, el que hace amigos, y después ya yo entro a un poquito con más seriedad, digamos, claro, es el puño, más timidez, pero ahí entro a hablar y aportar justamente cuando ya tengo un poco más de confianza. Pero sí, digamos al principio es como todo por pasos, ¿no? Ya superamos el temor a hablar por micrófonos, ya superamos el temor a los en vivos, a tener que buscar constantemente personas que participen y que sean personas interesantes y que aporten a... Entonces creo que casi siempre nos hemos encontrado con distintos retos que hemos tratado de estar superando. Por un reto, por ejemplo, son mis perros y mis gatos, que casi siempre salen en alguna parte del podcast porque pues son animales y al final de cuentas pues son esos sonidos, esos ruidos que uno no tiene previstos, se cuelan en las grabaciones. Sí, eso es lo más normal, sobre todo porque nosotros no tenemos un estudio profesional ni una empresa detrás que nos patrocine ni que nos dé un lugar. Bueno, para los creadores de podcast amateur, yo creo que para los creadores en general, todas estas vicisitudes, la gente que habla detrás de nosotros, o los animales, el ruido aquí en Colombia y sobre todo en la ciudad que estamos, cuando se les da por poner música a todo volumen y a veces se cuela en las grabaciones, y bueno, esos son problemas yo creo que hemos ido sopesando y que hacen parte igual del proceso que llevamos. Toca vivir con eso. Toca vivir, claro, y superarlos y darle la mejor cara y trabajar un poquito el audio más. Y esto en el trabajar el audio, Carol, es interesante porque, y sobre todo que nombraste ahorita cuánto nos demoramos en iniciar, porque sí, fue muy difícil. El primer episodio es horrible. Cada tanto lo escucho. Yo no lo quiero escuchar, yo tengo miedo. Yo cada tanto escucho los primeros episodios para ver si hemos avanzado, porque me gusta ver esos contrastes, y hemos avanzado muchísimo. Nos falta otros 1000 años luz para ser profesionales, pero de lo que fuimos en el capítulo 1 al capítulo 67, que fue el último que publicamos, es un abismo inmenso que nos congratula, que debemos sentirnos orgullosos porque iniciamos con nada, como le decía Carol, ella estaba aquí en Cali, yo estaba en Bogotá, y ambos, yo me acuerdo que me fui a buscar por las calles de Bogotá un día de lluvia un micrófono, unos audífonos con micrófono, porque no tenía, se me habían dañado los que tenía ya en donde vivía, y me valieron como 15,000 pesos, que me dolió toda la vida porque no se supone que dolieran tanto. Y con eso comenzamos, y Carlos tenía los suyos aquí de su teléfono, e iniciamos con Zencastr cuando su versión era la más paupérrima y no lo conocíamos y nada. De hecho iniciamos con Anchor, grabando con Anchor, donde nos exigían subir inmediatamente el capítulo. Sí. Entonces es una cosa sí, muy baja la... No, pero si vos los escuchas, los primeros capítulos como hasta el 16, 17, bueno, incluso más allá, el audio se escucha muy mal, se escucha, la edición está muy triste, las intros están... La imagen también, porque hemos avanzado años luz en la imagen, en incorporar nuevos elementos, en abrir nuevos espacios, como por ejemplo distintas redes como TikTok, como Twitter, estar en contacto con ustedes en Instagram, abrir el Facebook donde subimos las películas y los textos. Entonces hemos estado diversificando y digamos dando la posibilidad también a ustedes que tengan, no solamente que nos escuchen, sino que tengan la oportunidad de ver esas películas que nosotros nombramos y hablamos, de leer esos textos de los cuales justamente algunos no
no son como tan conocidos. Entonces es eso, es hacer partícipes a todos de este proyecto. Yo creo que el nuestro, Carol, el de Comala Podcast, es un caso paradigmático porque, mira, muchas personas creen al escuchar los podcasts que hacer un podcast es fácil. Simplemente sientes y hable de X cosa. Y la verdad es que es todo lo contrario, es supremamente complicado, es horas de trabajo, son madrugadas, son investigaciones, sacar tiempo donde no hay. Aquí donde escuchan a Carol es la mujer más ocupada del mundo y saca el tiempo y aquí estamos grabando y pese que a veces se tienen que sacrificar horas de sueño u horas de estar con la familia e incluso incomodar a la propia familia porque estamos en nuestras casas y a veces cállense, no hagan bulla o bueno, o pedirles que colaboren también es un poco incómodo, pero todo esto es para que entiendan que detrás de un proyecto como la podcast y como los cientos y miles que hay en las plataformas de podcast, existe un trabajo, ¿no? Y sobre todo las personas que quieren dedicarse a esto de manera mucho más, no diré profesional, sino mucho más constante y sacar de ello algo y entregar un buen producto como creo, y esto no está mal que lo diga yo, pero como creo que lo estamos entregando nosotros, así que la creación de Como la Podcast ha sido un trabajo de ya casi 2 años, como le decía ahorita detrás de micrófonos a Carol, que irá creciendo e irá transformándose un poquito más. Y yo quiero, Carol, hablar un poquito de eso, de la transformación que hemos sufrido. ¿Por qué no nos cuentas cómo ha sido, cómo fue la escogencia del formato original, que aún lo tratamos, y por qué a partir de la 4ª temporada decidimos dar un cambio tan abrupto y crear nuevos formatos? Estaba pensando justamente, Jorge, también en los tiempos, ¿no? En cuánto será correcto que dure el podcast, cuánto tiempo será mucho, cuánto tiempo será poquito, cómo hacer para no hablar tantísimo y no irnos por las ramas. Entonces, digamos, eso técnico, empezamos a trabajar en eso, elegimos justamente confrontar 2 obras literarias al inicio, 2 obras cinematográficas o visuales también. Y digamos, para bajarle la cosa, un dato curioso. Pero entonces con el tiempo nos dimos cuenta que, bueno, que es un trabajo bien grandote, pero también que habían otras posibilidades que queríamos explorar. Pero Carol, ese formato ha sido muy halagado por muchas Sí, personas. muy halagado justamente porque, bueno, o sea, sí, suena como muy petulante, pero es algo que comúnmente no se ve en los podcasts, entonces digamos que hacer, yo creo que también es un poco ese legado que nosotros tenemos de haber estudiado literatura y de cómo se analizan las obras y de ese trabajo tan grande que hay en cuanto a enfrentarse a una obra y tratar de ver, digamos, esa herencia o ese rastro de una obra en otra. Entonces supongo que también es un poco eso, ¿no? El darnos cuenta que, digamos, que el haber estudiado literatura también, esa formación de nosotros, digamos, se ve un poquito reflejada o muy reflejada en justamente la elección de los temas, en justamente la construcción de este formato, que con el tiempo vimos que habían, como iba a decir ahorita, otros intereses, por ejemplo, hablar sobre series o hablar o entrevistar a otras personas que también tenían cosas muy interesantes por decir, o justamente leer, darle vida a un texto. Entonces creo que es como redescubrirnos y saber que siempre habrá algo que nos llame la atención y que suponemos nosotros que ustedes también podrían interesarles. Y entonces es hacer comunidad y es saber que lo bonito está también en la diversificación y no solamente en siempre lo mismo. Y además porque lo mismo, Carol, y yo que conozco a Carol y ella que me conoce a mí, sabemos que lo mismo siempre nos aburre, ¿no? Es aburrido tratar los mismos temas o tratarlo de la misma manera y sabiendo que las artes, la literatura, la poesía y las otras miles de artes que existen nos dan mucho juego, es que nos dan mucho juego. Y la literatura, por ejemplo, nos da el juego y sobre todo el sonido en los podcasts, nos da el juego de crear atmósferas a partir de una lectura, que eso hicimos en ficción sonora con el cuento de Bradbury. Se crea una atmósfera a través de la lectura e incluso invitamos al papá de Carol que estuvo acompañándonos en la lectura, y una voz nueva le da toda una dimensión nueva a la literatura, a los cuentos. Entonces creemos que si bien está bien diversificar, el diversificar se vuelve para nosotros como creadores un reto.
un reto porque si siempre hacemos lo mismo, Carol, siempre obtendremos el mismo resultado. Y también Jorge estaba pensando justamente en diversificar y también hacer partícipe, y vuelvo con lo mismo a ustedes de este proyecto. Yo estaba pensando en estos casi 2 años y pico. No, casi 2 años. Casi 2 años, ¿cierto? 2 años. En estos casi 2 años que llevamos, justamente crecimos más en el momento en que hubo una convulsión social, que fue el paro, y en ese momento la gente le interesaba el contenido que nosotros estábamos dando, que fue, digamos, mostrar, hablar un poquito de esa problemática, y hubo una gran acogida. Muchas personas se unieron a los en vivos. Traemos personas que podían mostrar desde diferentes perspectivas lo que está ocurriendo. Entonces es bonito saber que a ustedes les interesa lo que nosotros mostramos, y también que tienen, digamos, esa voz y aportar, que es tan importante escuchar otras miradas, y pues sí, crecer gracias a ustedes. Entonces, digamos, es un proceso que uno, como dije ahorita, va redescubriendo. Entonces yo creo que uno de los consejos que yo daría a las personas, bueno, digo consejos y me siento como muy... Pero uno de los consejos justamente es escuchar, no solamente hablar por hablar, sino también escuchar las necesidades o los gustos o lo que las personas también quisieran oír, sin dejar de lado eso que a nosotros nos interesa, de eso que nos gusta, y sobre todo disfrutar de lo que uno hace, porque si uno disfruta, uno puede entregarse y sacar el tiempo y dar lo mejor de sí. Sí, mira que esa coyuntura del paro que también vivimos aquí en Cali de manera muy fuerte, y que bueno, yo con eso tengo mis encuentros, nos dio pie para crear este nuevo contenido que no teníamos pensado. De hecho, un día fue hablando con Carlos a través de WhatsApp, dijimos, ¿por qué no creamos algo acerca de lo que está pasando? ¿Pero qué? ¿Qué tal si invitamos a alguien? ¿Pero cuándo? Hoy mismo. ¿Y cuántas personas? Una cada día. Eso salió así Y de un momentico nos a vamos otro. para allá, y si nos metemos dentro de, y ya como que Íbamos íbamos ahí, avanzando, pero bueno. Pero no fuimos allá. Pero sí, nos animamos y lo hicimos de una manera, yo creo que quedó bien, porque sin proponérnoslo, incluso contamos con expertos que le dieron otra mirada, con los que pudimos debatir, con los que estuvimos de acuerdo o no, y que bueno, y que enriquece. Yo creo que lo mejor de los podcasts y de este podcast, y vuelvo a decir, esto no suena bien viniendo de mí, pero lo mejor que tiene como la podcast, y sobre todo ahora que ha evolucionado un poquito, es que el afán por diversificar y el afán por traer nuevas experiencias está allí. Y yo creo que los en vivos fueron y serán, porque los traeremos más adelante cuando tengamos un poquito más de tiempo, una parte esencial de la creación con otras personas. Y yo creo que hablar de eso también es importante, Carol, como otras personas, porque al inicio, como vos decías, ¿cómo hacemos el intro? ¿Cómo modulamos la voz? Que de eso todavía tenemos que trabajar bastante. ¿Qué aparatos compramos? Todo eso lo resolvimos con el tiempo. ¿Cómo evitar repetir siempre la misma palabra? ¿Cómo quitarnos las muletillas? Por ejemplo, que todavía tenemos un montón de muletillas. Pero no tanto como antes. No, antes no. Escucha el primer capítulo, pero ya te digo que escuches para que Entonces, veas evolución. y luego, Entonces uno es escucharse y caer en cuenta de los Mira que no, y después de que hicimos todo eso, o que estuvimos haciéndolo con el tiempo, después de ello, el próximo reto fue hablar con otros creadores de contenido que nos lo presentamos, y Carol y yo no somos las personas más extrovertidas de la vida. Por algo somos amigos. Por algo estamos aquí uno al lado del otro. Ponernos en el reto de contactar con la persona, hablar con la persona, convencerlo. Y lo mejor de todo es que no hubo tal convencimiento. A todo el mundo le dijimos, ve, nos puedes ayudar con eso, y todo el mundo estaba muy dado a ayudarnos, y estuvo... Incluso personas que nos escribieron en algún momento se convirtieron en invitados, que nosotros dijimos, ok, interesante invitar a esta escritor, interesante que esta otra persona también muestre, digamos, un poco más de lo que le apasiona. Y súper diversificado. Tuvimos a 2 podcasts. Tuvimos a Diatriba Podcast, tuvimos a Lugares Misteriosos con Jacqueline Isa, una chica peruana que nos dio un excelente programa. Y
de distintas partes del mundo y también de diferentes ciudades de aquí de Colombia. Hemos tenido escritoras que nunca creíamos haber tenido, escritoras publicadas y que nos Y escuchaban. reconocidas, exacto. Que nos escuchaban, que dijeron, y ella incluso, alguna de ellas fue que dijo, yo quería estar en el programa y estaba esperando que me invitaran porque los escuchaba y me gustaban y bueno, esperaba que estuviera ahí y estuvo. Y lugares, ¿no, Jorge? También admirar, digamos, el crecimiento del podcast, para sorpresa de nosotros, en Alemania, en Japón, los lugares que nos... En Irlanda, la vez que yo vi que alguien nos estaba escuchando en Irlanda, yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién en Irlanda está tan desocupado? Pero creo que eso son las pequeñas recompensas. Yo creo que es otro tema interesante, las pequeñas recompensas, porque la gente que nos ayudó y que nos sigue ayudando, que van a venir más adelante, nos recompensa con eso, como con la amistad, con todos los saberes que ellos tienen. Y también nos recompensan los que nos escuchan, ¿no? Al ver que estamos siendo escuchados en países tan diversos como México, como Argentina, como Brasil, o como España, como Japón que vos dijiste, Irlanda, por ejemplo, por ahí, Alemania, en Noruega hubo escuchas. Esas son pequeñas recompensas que, aunque nosotros no saquemos dinero del podcast, ni aunque nosotros no seamos los más famosos, ni tengamos las cifras de gente No queramos serlos tampoco, porque nuestro fin no es y sea nuestro querer, objetivo, sí. digamos, fama, sino, digamos que ustedes nos escuchen, tener más audiencia, saber qué es lo que ustedes también buscan y disfrutar, que es el fin único también. Y entregar un contenido de calidad. Yo creo que, pues al menos en mi cabeza, lo principal es eso, entregar un contenido de calidad. Yo siempre he creído, la calidad es la mejor carta de presentación. Y una vez uno entrega algo de calidad, las personas llegarán. Y las que lleguen están bien recibidas. A quien no, pues no, y ya. No, sabemos que estos son temas que no le gusta a todo el mundo, no todo el mundo le gusta la literatura, ni meterse tanto en el cine, ni las artes en general. La gente, Y mira gente que vive sí, sin eso. exacto. Y mira que pensando también en las edades, ¿no? Que casi siempre nos escuchan personas pues de 30 hacia arriba, son personas ya, digamos, esperábamos que un público, digamos, más joven, no digo porque yo también voy para allá, pero... Sí, a mí me falta bastante. Ay, sí, ajá. Claro. Pero, digamos, nos encontramos con esa sorpresa de que personas pues, mucho más mayores que nosotros disfrutaran de este contenido y me hace preguntar en serio si no... ¿Sí Me qué? hace preguntar, Jorge, si la amistad estaría, que tenemos que buscar estar en eso. Creo que tenemos que buscar gente un poquito más mayor que nosotros. Ahí está, ese es nuestro... En Irlanda están. Pero mira que también... Japón. No, pero mira que también hay un rango de personas de 18 a 20 y tanto que nos escucha. La primera es la gente, como tú dijiste, un poquito más mayor, pero la segunda es ese rango de 18 a tal. Y creo que todos son bien recibidos, Claro que todos sí. tendrán una visión del mundo que nosotros queremos dar la nuestra propia. Y si se ven reflejados en ella, está genial. Y bueno, por eso los invitamos siempre a que compartan sus experiencias, que nos digan qué tal les pareció, si están de acuerdo o no están de Y si no acuerdo. están de acuerdo, perfecto, volvemos porque no están de Claro. acuerdo. Esto es Armemos un programa de por qué no están de acuerdo. Es eso, abrir las puertas y saber que el podcast no solamente nos pertenece a nosotros y ya, y somos unos verdugos, sino también declarar esos espacios que están abiertos para que ustedes también hablen con nosotros, para que ustedes opinen, porque siempre del diálogo sale algo interesante. Claro, porque siempre los escuchas van a ser parte fundamental de esto, ¿no? Es como un libro que no tenga lectores, es un libro que no está vivo, que está allí, que está recibiendo polvo. Nosotros con nuestros pocos o muchos escuchas queremos tener una conversación directa porque después de todo lo que hemos contado, de las fallas que hemos tenido, de las cosas que hemos tenido que ir mejorando y de las barreras que hemos superado, queremos entrar en esta nueva fase, ¿no? Como que en contacto más directo con las personas que nos escuchan y saber qué es lo que quieren y lo que piensan acerca de el contenido que le estamos brindando. Y creo que esas son, Carol, para ya entrando como a la etapa final de esta conversación. Quisiéramos que fuera mucho más larga, pero bueno, por tiempo no nos da y bueno, luego tendremos una segunda parte, quizás una tercera. Las enseñanzas, ¿qué tipo de enseñanzas te ha dejado Comala Podcast? Yo creo que una que también la vida a todos nos deja así es, si tenemos miedo, tenemos que hacer las cosas
sí nos estamos muriendo de miedo. ¿Cómo es que dicen ahí? Si tiene miedo, hágalo con miedo. Hágalo con miedo, sí. Si nos da pena hablar en micrófono, cómprese un micrófono y hable en el micrófono, que el micrófono no se lo va a comer a uno. Si le da miedo hacer cualquier cantidad de cosas, hágalas porque detrás de ese miedo está, digamos, el saber que hubo una posibilidad de disfrutar de eso y que si no lo hiciste te perdiste de ese montón de cosas, de conocer personas que hacen podcasts en otros países, de conocer, digamos, gente que nos dice que les gusta mucho, de conocer textos nuevos, ver series nuevas, películas nuevas, de estar en desacuerdo con la otra persona con la que estoy hablando, de disfrutar, digamos, de este proceso y sobre todo de saber que existe esos espacios para uno mostrar y dar a conocer eso que a uno le apasiona, pero también existen esos espacios que nos permite, digamos, salirnos un poco de la rutina y sí, y disfrutar de eso que sí a veces no podemos disfrutar por nuestra vida adulta y nuestras responsabilidades. Entonces sí, esos espacios que existen y que están y que tenemos que aprovecharlos. Sí, yo creo que la enseñanza que yo puedo dar, Carol, y entre otras muchas, por ejemplo, desde lo técnico he aprendido a manejar cosas de audio, desde Audacity, que es con que editamos los audios, hasta Zencastr, que es el lugar donde lo grabamos. Bueno, de todas las cosas, creo que la enseñanza, y creo que también tú lo compartirás, la enseñanza clave que yo al menos he adquirido es que se puede hacer. Independientemente si tenga los medios, independientemente de si estamos lejos, independiente de cualquier cosa, se puede hacer siempre y cuando se quiera. Claro, si usted no cree en su proyecto, si no cree que puede hacerlo, si no cree que tiene el conocimiento suficiente y el conocimiento, bueno, o las ganas de hacerlo, entonces pues no vas a llegar a ningún buen puerto. Pero en un principio nos planteamos la revista y vimos que no era posible hacer eso. Yo creo que también está la cosa en que uno siempre piensa, bueno, pero hay muchos programas parecidos a lo que yo tengo en mente. O qué puedo aportar yo. Uno, y esto es algo personal, no se menosprecia. Sobre todo porque no sé si la vida o la sociedad, bueno, no quiero no quiero culpar a nadie, pero creo que está en uno mismo también decir como que no, ¿de quién me va a escuchar? ¿Por qué me van a escuchar? ¿Qué voy a ganar de esto si me esfuerzo? Yo creo que esas son barreras que uno mismo se pone en todo, en el trabajo, en las relaciones y en las creaciones que uno tiene. Y bueno, saber que un día nos levantamos, que dijimos, si no hacemos esto hoy no lo hacemos nunca, y compramos un micrófono de mierda y con audífonos que no escuchábamos nada, y yo en una habitación por allá cagado del frío y Carol acá en medio del fin del mundo, y nos decidimos hacerlo. Y mira, ya casi llevamos 2 años, ya llevamos 70 y tantos episodios, ya hemos conocido muchas personas, y hemos evolucionado tú y yo como personas, como amigos, como creadores, y creo que ese es el valor real de un proyecto como la podcast y de los proyectos en general que se ven y que perduran. Yo creo que es lo más importante, y aunque en algún momento como la podcast termine y llegue algo nuevo o Carol y yo tengamos tantas cosas que hacer que no podamos seguir con el proyecto y cada uno tome su rumbo, yo creo que la enseñanza que nos llevamos es esto, que un día nos levantamos, lo hicimos y que quisimos hacerlo y salimos adelante. Y a todos convoco a que si tienen algo por el estilo, ya sea un podcast o cualquier otra cosa, se lancen de cabeza. Nunca, al menos en un futuro, van a decir lo intenté, y que intentarlo ya es una ganancia bastante grande. Y no quedarse con esas ganas, ¿no? De hacer las cosas, porque si no, muy terrible, la vida pasa y todo pasa y bueno, hay que aprovechar. La vida pasa, eso sí es verdad. Hay que aprovechar que ahorita no se viene lo que se venga, porque primero pandemia, después paro, después guerra, que ovnis, ¿qué más? Vienen los ovnis, viene el meteorito, viene la ola gigante. Entonces es ya el momento de hacer 4. El podcast, ya. O hacer cualquier cosa, hacer ese viaje, hacer esa, láncense. Siempre y cuando no sea algo perjudicial para los otros. Sí, disfrutar de lo que se hace. Y mira, nos salió bonito eso, esta parte final aquí poniéndonos optimistas, nosotros que somos las personas menos optimistas
de la vida, pero creo que eso es lo que hace este podcast y el resultado que hemos tenido. Escuchen, si la gente quiere escuchar los primeros capítulos y No lo hagan por... y vayan y acompáñenos. Sí, porque mira, hace poquito puse en las historias del Instagram, allí en el perfil de Comala, el programa de la guerra, por ejemplo, porque está muy acorde con lo que está pasando hoy en día. Para que vean que vamos adelantados a los acontecimientos. Uy, no hay que revisar. Que revisar qué más hicimos. Hemos hablado, güey. Fin del mundo pusimos ahí. No, asesino. Ovnis, hombres lobo, vampiros, Hombre lobo, ¿no? vampiros. Bueno, si se acaba el mundo por eso, ya saben, aquí el culpar. No, pero, por ejemplo, el de la guerra también es un programa que tiene mucho que mejorar y que el audio se escucha terrible y que nosotros estamos muy nerviosos y bueno. Pero ahí se ven las ganas que tenemos y bueno, lo que estamos entregando hoy en día, que es un contenido mucho mejor que el que hicimos hace un año y que en un año haremos un contenido mucho mejor del que estamos haciendo ahora, así que nada, yo creo que no sé si tengas alguna reflexión final, Carol, como para ir cerrando. Pues yo creo que eso fue y es y será un camino largo y les agradecemos a todos por hacer parte de este camino, por invitar a otras personas a escucharnos y sobre todo también por creer en este proyecto. Bienvenidos a las personas que se unen, que son primerizos, digamos, escuchándonos y gracias por llegar hasta acá. Sí, yo también agradezco mucho a las personas que dedican su tiempo y sacan un pedacito de su día para escucharnos. Sé que muchos conocidos de nosotros lo hacen, amigos, amigas, gente que está en otras partes del mundo, nos escucha religiosamente y a ellos le agradecemos mucho. A cada persona que ha escuchado, así sea un minuto de este programa, se lo agradecemos, nos han engrandecido y seguiremos creando desde la lejanía, Carol, y así se acabe el mundo. Seguiremos creando para tener este espacio que creo que nos congratula tener. Así que muchas gracias por escucharnos. Quedó cortico el programa, pero quedó jugoso. Y vendrá una segunda parte y una tercera parte, como dije. Así que si quieren saber algo específico, la caja de comentarios en cualquier plataforma está. Puntúenos allí en Spotify, por favor. Se lo agradecemos. Las 5 estrellitas serán muy bienvenidas. Y nada. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a ti, Carol, por estar. Fue un placer verte grabar. Jorge, ya nos grabaremos desde distintos continentes. Sí, ya en el programa que sigue será desde otras latitudes, así que muchas gracias a ti por estar siempre tan presta, por sacar tiempo de tu agenda tan agitada. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.